Así es, estoy justamente con el diputado Gabriel Silver, que tiene una particularidad. Primero, evidentemente quiere comentar sobre el debate que le ha parecido, pero además responder a los dichos del señor Santa Cruz, que ha responsabilizado entonces al Partido Demócrata Cristiano, del cual usted es militante, por estas boletas que tienen que ver justamente con el financiamiento de parte de las pesqueras. ¿Qué le pareció eso? A ver, yo creo que es una actitud absolutamente delirante de quien está acorralado y que tiene que dar explicaciones respecto a cómo llegaron esos dineros a esa campaña. El señor Santa Cruz ya tiene historial en esta materia. Hay que recordar que cuando se aprueba por parte de la democracia cristiana el no al lucro, también habló de una operación política contra los sostenedores. Luego se va de la ADC, se va a otro partido que es Ciudadano. También acusa una operación política, incluso hay declaraciones cruzadas, incluso de presuntos delitos respecto a fraude electoral en un partido que finalmente él abandona. Yo preferiría que él centre explicaciones respecto de la campaña. Yo participé en esa misma... ¿Usted fue candidato? Exactamente. Yo gané la elección que perdió el señor Sichel. No tengo aporte de pesquera ni el partido me gestionó algún tipo de recurso. ¿Y usted los gestionó, esos recursos? ¿O el partido se los gestionó? Cada uno obviamente hace gestión respecto de sus recursos, salvo lo que es el aporte institucional que hoy día hacen cada partido a las campañas por igual a cada candidato. Pero la pregunta es directa, ¿el partido le gestionó recursos en esa campaña? ¿La misma campaña en la que participó Iglesia? Cada candidato hace gestión respecto de lo que son los aportes y donaciones y en consecuencia es el responsable de la contabilidad. Después le podrá entregar la contabilidad para que se la arregle, algún tema de balance. Después. Perdón, perdón, Rodrigo. ¿Un funcionario administrativo del partido? No. Disculpe, Amaro, vamos a la pregunta. Sí, quiero hacer la salvedad. ¿Me va a señalar usted de que no hay aportes reservados de parte de los partidos a los candidatos? ¿Es eso lo que está afirmando? A ver, no, de partida los aportes son transparentes de los partidos. Hoy día incluso se declaran... Estamos hablando del pasado. Por esa vía. Estamos hablando del 2009. Y a mayor abundamiento, yo le puedo decir, ahí está, don Amaro, mi votación respecto de la ley de pesca. No estoy preguntando eso, lo que estoy preguntando es que ¿hubo o no hubo aportes reservados de la democracia cristiana también a algunos de sus candidatos? Eso es lo que estoy preguntando. No, si un candidato gestiona algún tipo de aporte, tiene que gestionarlo él mismo y en esa oportunidad, claro, le podía dar la calidad de reservado o el carácter de público, pero es el candidato el que va a la puerta a tocar a quien le va a dar la donación. Pero le hago una pregunta porque el señor Latorre en entrevista incluso asumió que en ese entonces las empresas no se acercaban para poder ayudar de cierta manera financieramente al partido y que había que ir a buscar de cierta manera ese apoyo. Pasar el sombrero. El partido sí se acercaba a las empresas. A ver, yo lo que digo que uno es el corresponsable respecto a lo que ingresa en la cuenta del CERVEL de uno y uno en eso tiene que ser bastante valiente, ir efectivamente con la verdad por delante y eso de alguna manera es lo que tiene que contestar el candidato Sichel. Pero hablemos de SQM entonces y la vinculación con la democracia cristiana. Yo conozco, bueno, y ahí obviamente tuvimos senadores imputados en esa causa o su entorno. Pero perdón, es que por lo mismo una cosa no exculpa a la otra. Disculpe, diputado. Amaro. A ver, disculpe, diputado. No, déjeme hacer la argumentación. Perdone, Amaro, diputado, déjeme hacer la argumentación y enseguida le doy la palabra. La argumentación es la siguiente, Sichel puede haber incurrido efectivamente en una falta, pero lo que llama la atención es que se singularice en el candidato cuando efectivamente también hay personas de la democracia cristiana que recibieron dineros. SQM fue noticia durante mucho tiempo en este país, justamente por lo mismo. Y la democracia cristiana en particular se vio severamente involucrada. Su nombre entre aquellos también que estaban efectivamente en su primer momento involucrados en este escándalo. Con lo cual invita a la pregunta: ¿cuál es el tejado de vidrio, la autoridad moral que se pueda tener también de parte de la democracia cristiana al estar denunciando estas irregularidades, que lo son, por cierto, y son inadmisibles? Mire, yo me asiste la
tranquilidad en el tema del financiamiento a la política, Amaro, que puede ir de frente. Lo que digo que acá hay un cargo respecto al candidato presidencial Sichel, que él efectivamente tiene que responder desde la democracia cristiana. Obviamente, algunos fueron investigados, formalizados, sancionados, suspendidos nosotros respecto de su militancia. La mayor parte de ellos ya no son militantes incluso de la democracia cristiana y obviamente no vamos a mirar para el techo respecto de esa situación. Y en eso quiero ser absolutamente claro. Pero lo que no podemos hacer es, frente a un juicio que puede existir respecto a su persona o contra mí, simplemente decir, no, es que esto también lo hacía el otro y esta ley del empate finalmente suma cero respecto de explicaciones que tiene que dar el candidato. Diputado, ¿puede hacer una pregunta? Bueno, hay harta pregunta que hacer, el debate sigue corriendo. ¿Te escucho, Tonka? Otra más, pero para tocar otro tema con el diputado Silver. Bueno, ayer se supo en una información que la candidata Yanna Proboste mantiene 94,5 millones de pesos en APB. Entonces, ¿cómo explica usted en qué situación queda la candidata Proboste y cuál es su opinión al respecto? Porque, bueno, ella está por el proyecto de ley que presentó, ¿verdad?, para derogar el decreto 3.500, nacionalizar los fondos de pensiones, pero no tocar los APB que seguirían funcionando, administrándose por las AFP, justamente donde ella tiene más de 90 millones de pesos. Y ella acaba de comentar en el debate que mantiene esas declaraciones y que quiere terminar con las AFP. ¿Qué opinión le merece a usted esta dualidad de la candidata? Primero decir que tenemos una candidata que va mucho más allá de la ley, lo cual es bueno. Usted sabe que por ley de transparencia incluso uno no podría declarar sus APB. Sin embargo, la candidata Proboste lo hace, como lo hago yo también respecto a esa misma materia. Segundo, lo que hemos dicho que vamos a respetar las cuentas individuales de los trabajadores. Y en eso obviamente va a haber, si es que se aprueba y Yanna Proboste es presidenta de la República, la posibilidad de tener una pensión básica asegurada como primer piso respecto a cómo se estructuran las pensiones y luego respecto a ello el esfuerzo individual y el ahorro de cada persona. Obviamente, así de alguna manera premiamos también el que las personas ahorren y ojalá el día de mañana sobrecoticen. Acá lo que hace Yanna Proboste es dejar de gastar. Tal vez una persona austera vive con menos que el resto de los otros parlamentarios y finalmente esa plata queda en ahorro, en este caso del APB. Claro, lo que le está preguntando Tonka es finalmente que probablemente existe para algunos una inconsistencia entre un sistema que ella quiere eliminar y que a la vez está utilizando. Podría elegir otro instrumento financiero. La verdad es que lo prefiere dejar ahí y además, como digo, lo declara, pudiendo además tener un estándar que la ley allí no la obliga a hacer. ¿Cómo tomó la candidata esta noticia, bueno, que ya se hizo pública a través de los medios de comunicación, que tiene que ver justamente con el contrapunto que tiene Contraloría con su marido a propósito de unas licitaciones de Junaep, que de cierta manera evidentemente salpica también su candidatura? A ver, yo creo que lo acaba de aclarar la candidata a través de Archi en una pregunta directa por parte de la prensa. Y señalar, primero, respecto a su candidatura, seguramente fueron a los paraísos fiscales y no encontraron nada. Ella es una persona que no se ha dedicado a los negocios, en este caso, ni a la especulación, como el resto o otros candidatos. Segundo, respecto de los aportes, seguramente tampoco encontraron nada. Y aquí lo que hay es un reparo de naturaleza administrativa que hoy día está en el Tribunal de Cuentas de dicha entidad. Mire, con todo, a pesar que esa causa no tuvo movimiento alguno, que ya es de su marido, Amaro, por favor, diputado, a la pregunta. Sí, perfecto. Lo que ocurre, verdad, es que, se apunta a la restitución de 860 millones de pesos y escuchamos las declaraciones de la candidata que señala que ella es independiente respecto a las acciones de su marido, ¿correcto? Eso es lo que dijo, ¿verdad? De su marido. Así es. ¿Y a usted le parece esa Correcto. Una justificación aceptable? A ver, yo creo que, Amaro, nadie está por sobre la ley ni por debajo de la ley. Hoy día hay un tema que se está tramitando de naturaleza administrativa y civil. Y aquí, perdóneme un poco del punto de vista profesional que haga la diferencia. En el peor de los casos, disculpe que termine acá el caso, se puede decir incluso que
esta persona cometió un error en el cual puede haber metido los pies, pero no las manos. Y es un tema radicalmente... Perdone, sí, lo que pasa, verdad, es que, a ver, uno trata de ser, sí, diputado, diputado, lo escuché, pero uno trata de ser ecuánime. Diputado, escúcheme, uno trata de ser ecuánime, porque así como no nos parece muy creíble, que el presidente no haya sabido de operaciones hechas por sus hijos con su mejor amigo, también nos resulta difícil de creer que efectivamente no esté al tanto y efectivamente se exima de responsabilidad una candidata que aspira a la presidencia cuando su marido efectivamente está siendo impugnado por 860 millones de pesos. Seamos ecuánimes. Aquí no se trata de ser ni de un color u otro. Cuando se trata de grotescas faltas hay que decir la verdad como se dice. Está bien, pero eso subjetivo, eso, a ver, para ocupar el diccionario, esos adjetivos calificativos no corresponden porque la candidata fue clara en reconocer que sabía de la situación de su marido, salvo hayamos escuchado entrevistas distintas. Entonces, no sé dónde ella dijo no conocer esta situación, que es justamente lo que apela Sebastián Piñera respecto a la ignorancia de su familia o su entorno. Por tanto, creo que ese juicio, más allá de los hechos, creo que no corresponde a la entrevista o la explicación de Yarna Proboste. Y segundo, entender y hacer una diferencia ética, la que hablamos de una persona que trabajó 7 meses, se le está imputando un cargo administrativo civil por las cifras que usted acaba de señalar, pero con todo respecto a la responsabilidad administrativa. Acá no hay un cargo ético respecto a que hay platas mal habidas, porque también hay que señalarlo con esa crudeza, porque puede tener esa doble interpretación, y esperamos que a la brevedad, ya que hay un ritmo cansino por parte de la Contraloría respecto a este tema, porque además es antiguo, ojalá el Tribunal de Cuentas le dé celeridad a este tema. Ahora, lo preocupante dentro de todo, muchas gracias por su tiempo, el debate continúa, pero lo preocupante dentro de todo para la ciudadanía, ¿no? Para nosotros los ciudadanos, los votantes, es que se ha hablado poco de los planes de gobierno, evidentemente de los proyectos y mucho de las peleas. Quizás eso también es un punto que todavía les falta a los candidatos. Muchas gracias, diputado, muy amable. Les vamos a estar contando qué es lo que está pasando entonces en el debate. Gracias, diputado. Agradecidos también de Rodrigo. Seguimos contigo, siempre atentos frente a cualquier novedad. Vamos a retomar el contacto contigo, pero